Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda su amiga la doctora Cobian y me encuentro con mi amiga Macaria Ramírez. ¿Cómo estás, Macaria? Muy bien, doctora. Buenas noches, o días o tardes, dependiendo la hora en que vean el video. Gracias por la invitación. Primer viernes del mes, aquí estamos otra vez. Men, y como les dije, vamos a grabar 11 videos, ya nos quedan 10 más. Y el video de hoy, maravilloso, no puede distraerse ni tantito, regálese estos siguientes 30 minutos porque va a aprender mucho. Y es que vamos a compartirle información acerca de un libro maravilloso que cambia vidas, transforma a la persona que se toma el tiempo de leerlo y analizarlo y digerirlo, ¿verdad? Exacto. Es un libro que sí, lo puedes aplicar a tu propia vida. Conforme vas leyendo, te van cayendo veintes, como decimos los mexicanos, y pues por eso es importante leerlo a conciencia y ponerle atención, no nada más leerlo de corrido, para que realmente llegue a ti eso que el libro te va a dar en ese momento. Si el libro ya lo leyó usted, le recomendamos que lo vuelva a leer, porque no importa cuántas veces lo haga, siempre va a aprender. Y se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, y en inglés The Knight in the Rusty Armor. Es un super libro que inicia con la historia de un caballero que trae una super armadura brillante y resplandeciente, ¿verdad, Macaria? Exacto. Un caballero sobresaliente que se la pasaba rescatando princesas e incluso las que no querían ser rescatadas. Se la pasaba en las batallas del reino, y cuando no había princesas que rescatar ni batallas que ir a combatir, pues él se iba a los torneos de caballeros. El chiste es que él siempre andaba del tingo al tango. Sí, luciendo la armadura, porque él estaba enamorado de su armadura. Dice que brillaba como el sol y que todo el mundo lo veía. Y una de las cosas que me sorprende es que cuando oía el sonido de que había que rescatar a alguien, o sea, se emocionaba tanto, se sentía tan guau, tan atractivo con su armadura, porque no se veía su cuerpo, era una armadura de caballero, que corría para todos lados sin dirección, no hallaba era tanta su emoción que ni se controlaba. Y estos libros son buenos el leerlos, Macaria, porque cuántas veces en la vida estamos así. Corremos sin dirección para allá y para acá, tratando de hacer tantas cosas, echándonos en el plato más de lo que debiéramos, abusando nuestros recursos, tiempo, a veces hasta el dinero y el esfuerzo. Y al final del día termina uno cansada. Y también uno se siente sola, se siente vacía, porque hizo, pero fue para dar y dar a los demás. Y como en el libro dice, rescatar personas que ni siquiera quieren ser rescatadas, pero porque anda uno huyendo de quién es uno, de su verdadero ser. Entonces, si anda uno ocupado aquí y allá, no le da tiempo de uno meterse en uno mismo y descubrir, hey, ¿cómo me siento? ¿Quién soy yo? ¿A qué vine? O sea, ¿qué es lo que quiero? Y todas esas preguntas incómodas, podría decirse, que uno se hace a uno mismo cuando uno se da ese espacio de retroceder, de estar en silencio y pues realmente contestarse esas preguntas. Sí, y es que es impresionante porque mire, estaba tan enamorado de su armadura por lo que le decían todos, todo mundo lo admiraba. Entonces llegó un momento que se perdió él mismo y lo único que él veía era lo que él proyectaba ante los demás. Pero fue tanto su endiosamiento con esa armadura, con esa falsa imagen de él, que decidió no quitarse la armadura ya ni para dormir ni para comer. Y la esposa, tan buena onda, le daba la comida molida por las rejitas de la boca. O sea, imagínate, en la noche ella no podía ni dormir por el rechinido de la armadura cuando él se daba la vuelta. Pero lo que más impresiona de esta historia es cómo el hijo ya no lo conocía, no se acordaba de él. Exactamente, y cuando el niño preguntaba a su mamá por cómo era su papá, su mamá le tenía que enseñar una fotografía que tenían en la sala para que el niño ahí viera a su papá, porque ya llegó un momento en que al principio él no se quería quitar la armadura porque quería estar listo para cualquier llamado que tuviera. Sin embargo, llegó un momento en que ya la armadura ya no se le quitaba. Ya no se la podía quitar. Se enmojeció, ¿verdad? Se enmojeció. Sí, y ahí es donde muchas veces nosotros
tenemos armaduras, tenemos apariencias, tenemos falsas imágenes ante los demás y llegamos a casa y llega un momento, ahí sí, nos quitamos y somos quienes somos, pero llega un momento que somos tan falsos, tan hipócritas y tan aparentadores de otra cosa que hasta nosotros mismos nos lo creemos y nos hablamos y nos creemos nuestras mentiras. Entonces, a veces es necesario que suceda un conflicto serio, un drama, como le llamamos, para reaccionar. Y eso le sucede al caballero cuando le dice a su esposa, si no te quitas esa armadura, se acaba la familia, ¿verdad, Macaria? Exactamente. Entonces, pues él... ya como le dieron el ultimátum, pues se fue a buscar al rey, a ver si el rey le daba alguna respuesta o le aconsejaba algo, y no lo encontró. Le dijeron que el rey andaba en un asunto del reinado, ¿no? Y pues ahí se encuentra el bufón. Y el bufón su trabajo es hacerte reír, ¿no? Y le empieza a decir en versos, a cantar en versos, y le dice, yo no tengo tiempo para tus tonteras, ¿no? O sea, ya iba amargado. Ya no podía disfrutar de la alegría, porque ya la armadura, todo lo que le estaba pasando, pues ya no le permitía disfrutar de la vida. Y lo curioso fue que una persona como el bufón, que pues pasa por tonto, fue el que lo guió hacia la persona que lo iba a, ahora sí, como quien dice, llevar de la mano a su autodescubrimiento, porque fue el bufón quien le habló de Merlín, que el Merlín mágico del que todos sabemos, ¿no? El mago Merlín. Que pues prácticamente lo que le estaba diciendo a la doctora hace rato es que nosotros todos tenemos un Merlín dentro de nosotros mismos, pero lo tenemos que conectar con él. Y en el libro, pues, el bufón va y le dice que vaya a buscar a Merlín porque es el único que le puede ayudar para ver si pues se le cae la armadura, porque ya no se la podía quitar, como dice usted, ni para comer ni para nada. Sí, lo impresionante es que cuando ya llega al bosque y ya él sabe que no hay otra forma más que enfrentar lo que está viviendo, que todo está oxidado. Y cuando ya le dicen, ok, vas a entrar en el bosque por un sendero, él ni siquiera ve el sendero y dice, no, pues ¿cuál sendero, cuál camino? Y le dicen, es que tienes que ver más allá. Ahí empieza el proceso del autoconocimiento, del enfocarnos en cosas que no habíamos visto antes, el dejar las distracciones y todo ese tiempo que pasamos queriendo impresionar a los demás. Entonces vemos cómo él se da cuenta que para poder liberarse de esa armadura oxidada, él va a pasar un proceso de pruebas solo. Sin embargo, mire cómo yo siempre digo la misericordia de Dios porque pues es mi contexto, ¿no? Cómo a pesar de que le toca a él solo como humano, en realidad no está solo, porque aparece la paloma y la ardilla. Precisamente los seres que él estaba menospreciando al principio, ¿no? Y a veces en el corre de la vida nos toca menospreciar personas o situaciones que en un momento de necesidad están ahí para apoyarlo a uno. ¿Por qué? Porque a veces uno va tan corriendo, tan deprisa, que uno no pone atención. Entonces ahí pues la ardilla se encarga de prácticamente ponerle las nueces en la boca, ¿no? Para que coma. Y pues es la que lo mantiene vivo. Imagínate. Y la paloma es la que lo guía. Entonces, se hacen sus mejores amigos, porque pues son los seres que lo acompañan. A veces en nuestro caminar en la vida, las personas que están con nosotros son las que menos imaginamos que iban a estar. Sí, fíjate. Y a las que les dimos tanto que pensábamos que ahí iban a estar, brillan por su ausencia. Exactamente. Entonces es ahí donde nos tenemos que ser humildes y darnos cuenta que todo en la naturaleza está ahí para apoyarnos y que necesitamos abrazar a la madre tierra con todo lo que nos da, porque ella nos sustenta. Y a veces creemos que es al revés, ¿no? O sea, la madre naturaleza se da una estornudada, dicen, y se sacude un montón de nosotros, ¿no? Pero es bien interesante el libro de cómo esos animalitos lo guían, lo cuidan, y pues son su compañía.
Sí, y eso es lo bonito, el entender que todas las personas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito. Muchas veces la misma soberbia y la altanería hace ver a los demás como que no son importantes, como que no son necesarios, porque eso es lo que hace la soberbia, generar un sentimiento de autosuficiencia, cuando realmente todos necesitamos, ya que todos aprendemos de todos. Entonces es una super lección que aprende ahí el caballero. E imagínense la humildad, porque era muy soberbio y se porta mal con la paloma y con la ardilla. Entonces vemos que ahí empieza su travesía y le corresponde primeramente ir al castillo del silencio, ¿verdad? Sí, el mago Merlín lo manda al castillo del silencio. Y se acuerdan que les dijimos que pues él va primero, su primera opción es ir a buscar al rey para ver si le ayudaba a resolver su problema, y no lo encuentran, que le dicen que andaba en una travesía del reino, bla, bla, bla. Y lo curioso es que se lo encuentra ahí en el castillo del silencio. Y dice, pero es que me dijeron que usted andaba en tal cosa. Y el rey le dice, bueno, es que le tengo que decir al pueblo lo que ellos quieren escuchar. Pero él realmente estaba ahí también autodescubriendo, siguiendo su autodescubrimiento, porque como lo platica en el libro, él ya había ido ahí otras veces. Sí. Entonces, una cosa interesante que dice el rey, le dice al reino lo que ellos quieren escuchar. Eso yo lo agarro como cuando uno está en ese proceso de solitud, en ese proceso de recuperación. La gente no necesita saber que tú estás recuperándote, que tú te estás autodescubriendo, porque esto es una travesía sola que tú vas a pasar, que solamente tú y tu alma saben, a lo mejor tu terapista, tu mejor amiga, pero no tienes por qué andarlo publicando. Es cuando de repente uno se desaparece y nadie sabe de uno. ¿Por qué? Porque uno se anda curando. Anda sanando. Sí, y eso es muy importante, porque es ahí en la soledad contigo mismo donde vas a poder tener acceso al autoconocimiento, vas a aprender a conocerte, a verte, a ver lo que hay más allá de esa armadura que diaria, porque todos traemos algún tipo de armadura en alguna etapa de nuestra vida o en algún contexto, ¿no? Y ahí en esa solitud, como le llama Macaria, es donde empiezas a mirarte y a descubrirte. Y el caballero de la armadura oxidada, ahí en ese castillo es donde llora, es donde empieza a verse y empieza a experimentar cosas que no había experimentado, porque siempre andaba ocupado en atender a los demás y se había hecho negligente consigo mismo. Pero el cuento es tan maravilloso que después del castillo del silencio lo mandan al castillo del conocimiento, que el conocimiento es luz. En el castillo del conocimiento él aprende lo que es la aceptación y el amor propio. Primero viene la aceptación para que venga el amor propio. Sí. Nos han enseñado que para aceptarte pues tienes que ser casi perfecto, ¿no? Y somos seres humanos, somos imperfectos todos. Sí. Y por muchos cambios o mejoras que hemos hecho en nuestra vida, tenemos todavía, yo pienso que no nos va a alcanzar nuestra vida, ¿no? Hasta el último momento tenemos espacio para mejorar. La cosa es aceptarnos así como estamos, sabiendo que somos una obra en continuo, como un proyecto continuo, ¿no? Sí. Que siempre está en mejoría. Ahora sí, como las autopistas de Las Vegas, ¿no? Yo tengo más de 20 años aquí y siempre nunca terminan. Siempre están arreglando la autopista. Sí, entonces, así es la vida. Entonces, en el segundo castillo del conocimiento, él aprendió lo que es la aceptación. Aceptarte como eres. No quiere decir que seas perfecto, sino que es aceptar tanto las cosas bonitas que tienes como las que tienes. Las no tan bonitas. Las que puedes cambiar. Porque hay otras cosas que no nos gustan y no las podemos cambiar. Mi pelo, o sea, está chino, me lo puedo alaciar, pero una vez que le echo agua se achicharra otra vez. O sea, es aceptar las cosas que no puedes cambiar. ¿Para qué? Para que venga el amor propio. Y el amor propio a veces lo malinterpretan por soberbia, ¿no? Amor propio es amarte tú primero, porque no puedes dar lo que no tienes. Y esa frase se oye muy trillada, pero sigue siendo cierta. No, y es muy profunda. O sea, la misma Biblia dice, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. O sea, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Así de sencillo, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso también dentro de otro contexto, Macaria, se da cuando
Tú esperas que la gente reaccione de una forma y la gente no reacciona así. Y es donde tienes que preguntarte, o sea, ¿por qué estoy esperando que me dé lo que no tiene? ¿Por qué estoy esperando que me trate con los valores que no practica? Entonces nosotros somos injustos también esperando que los demás nos den lo que no tienen, y lo hacemos con nosotros mismos. Por eso es importante esos tiempos de autodescubrimiento, esos tiempos de sanidad, esos tiempos de poder experimentar la autoaceptación, el amor propio, y como dice Macaria, mirarnos tal como somos y abrazarnos en aceptación y en amor. Y este libro eso es lo que hace, nos abre los ojos en cuanto a nuestra persona. No le extrañe que de repente cierre un capítulo y se ponga a llorar. Qué bueno, libérese, acompáñese de este cuento tan hermoso para iniciar un proceso de recuperación, ¿sí? Un proceso de sanidad, un proceso de liberación prácticamente. Exactamente, de cierta manera algún libro o algún curso o algo a veces detonan cosas en nosotros, y es bien importante la terapia, porque hay cosas que uno, o sea, puede reconocer que no están bien en uno, que trae unos cierto dolor, ciertos resentimientos, pero si uno no puede trabajarlos por uno mismo, porque si uno pudiera ya los hubiera resuelto. Claro, claro. La terapia es bien importante, y voy a este punto porque en nuestra comunidad se da mucho de que tienen la idea que los locos son los que van al psicólogo. Sí, al psicólogo. No, los locos ya están en el manicomio, ellos no necesitan psicólogos. Los que necesitan psicólogos somos los que de cierta manera todavía funcionamos acá afuera, pero que sabemos que tenemos ciertas situaciones emocionales que no las podemos a resolver solos. Entonces este tipo de libros es como una lamparita que nos muestra que hay dentro de nuestro ser, y hay cierta basura que podría decirse que no la puede uno limpiar solo. Es cuando tienes que mandar al profesional que limpie bien, y es allí donde nos agarramos de la mano de un psicólogo, de una psicóloga, y no le tienes que decir a nadie que vas a terapia, o sea, eso es asunto tuyo. De hecho, en el Castillo del Silencio, cuando él quiere ir solo, ¿no? Y ahora sí quiere a la paloma y a la ardilla, aunque sea que lo acompañen, y le dicen, no, esta es chamba tuya, te esperamos del otro lado, en la otra salida. Porque hay ciertas cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos, y es nuestra propia chamba, como es llorar. Llorar en la soledad de nuestros pensamientos por esas cosas que traemos aquí atoradas, que de cierta manera es momento de sacarlas, y muchas veces hasta eso no queremos porque no sabemos llorar, o por soberbia pensamos que llorar es un acto de debilidad, cuando al contrario es fortaleza, porque cuando tú lloras, primero te estás diciendo a ti misma que eres un ser humano y que eres vulnerable. ¿Ok? Y si otra persona te ve llorar, es lo que la persona piensa de ti, que eres vulnerable. Ahora sí va a haber gente que se va a molestar, ya depende de la personalidad. Sí, claro. Pero ese es asunto de esas personas, y son ciertas personas nada más. La mayoría de la gente va a decir, mira, es un ser humano, es vulnerable. Entonces se vale llorar, y se vale de cierta manera detonar ciertos asuntos. ¿Para qué? Para que nos lleven a realmente tomar lo que es resolver nuestros asuntos interiores en serio. Y es que cuando ya se presenta el llanto, ya es una señal de que ya se llegó al límite, de que ya la soberbia no prevaleció, sino que ya hubo un quebrantamiento que nos indica que es necesario sanar lo que necesita sanarse, trabajar en aquello que hemos escondido por tanto tiempo. Muchas veces traemos situaciones, experiencias desde la niñez reprimidas, no porque voluntariamente quisimos reprimirlas, no, porque en un instinto de supervivencia, al ser niños y no contar con las herramientas, con la sabiduría, el conocimiento y las habilidades para superarla, las reprimimos y ahí se quedaron. Entonces llegamos a nuestra edad adulta ya desarrollados, ya con varios seminarios encima, con mucho conocimiento, y un pequeño evento jala el gatillo y destapa esa olla de presión que estaba ahí guardadita, y entonces entra el conflicto de decir, pero ¿qué está pasando? O sea, tanto conocimiento que tengo, tanto que he aprendido, tantos talleres, tantos libros, tantos audios que he escuchado, sí, pero había
cantidad de toxina emocional que en un instinto de supervivencia, repito, se estaba manteniendo ahí quietecita, y llegó el momento de sanarla, llegó el momento de atenderla, y fueron las lágrimas las que nos dieron la señal. Así que cuando eso se presenta, es tiempo de estar solo, es tiempo de trabajar en autoconocimiento, es tiempo de dejar de estar aparentando a los demás y mostrarnos como realmente lo somos, seres sensibles, seres susceptibles, que sí nos lastimamos, que sí nos ofendemos, que sí nos dañamos, Macaria. ¿Quién dijo que no? Pero estamos tan aferrados como ese caballero en querer aparentar que a mí nadie me hace nada, a mí nadie me lastima, a mí nadie me toca, yo siempre estoy bien. Una bola de hipócritas nos convertimos, ¿con tal de qué? De que los demás no vean debilidad. ¿Desde dónde empezamos con estos comportamientos? La cosa es que como es un proceso de poco a poco, ni cuenta se da uno. Sí. Y esto funciona al revés también, como usted decía, cuando uno vaya, ya fue a terapia, ya tomó muchos cursos, ya leyó muchos libros, y de repente, pum, está llorando por algo que dices, ¿qué pasó? pero yo pensé que esto ya lo había sanado. Simplemente que la recuperación, como dicen, no es una flecha así, derechito hacia arriba, es un zigzag. Y a veces uno cree que ya sanó cierta situación, pero a veces quedan cosas, es como un parto, ¿no? O sea, en un parto sale el bebé, pero si no limpian, no sale la placenta, y limpian, que las que han tenido partos normales, ¿verdad? Porque yo tuve cesárea, que dicen que después que sale el bebé, que les apachurran la barriga así para sacarles todo. ¿Por qué? Porque si les queda algo, puede causar una infección y hasta se puede morir la persona. Entonces, muchas veces cuando vamos a terapia o resolvemos algo muy fuerte, uno cree que ya lo resolvió, pero quedaron ahí residuos. Y esos son esas cosas que después de uno ya pensar, yo ya resolví esto, y de repente uno se pone a llorar por algo que le toca, ese evento de su vida. Entonces es cuando uno necesita tener paciencia con uno mismo y no negarlo. Y regresar a revisar ese caso y decir, bueno, ¿qué me falta todavía limpiar de ese pedazo de basura que me quedó por ese evento? Y es un proceso, y ahí es donde tenemos que tener como dicen, paciencia con nosotros mismos, porque no nos va a alcanzar la vida, como dijo el apóstol Pablo, que es así hasta que uno muera, ¿no? Decir, ya he luchado, dice, como dice, he peleado la buena batalla. Exactamente, me he mantenido fiel, pero es cuando ya uno está dando el último respiro, porque mientras uno viva y respire, todavía tiene capacidad de seguir limpiando casita, porque pues estamos en un mundo donde queriendo o sin querer nos hacen daño, las personas nos hacen daño, y pues también nosotros permitimos el daño porque no sabemos cómo defendernos, y queriendo o sin querer también nosotros lastimamos a otras personas. Entonces es una cosa de como que se va pasando, ¿no? Como la sarna, se va contagiando uno al otro el daño emocional, y estos libros más que nada nos ayudan a enfrentarnos, a conectar. Cuando estamos leyendo como este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, cuando uno lo está leyendo, está conectando con sus propias cosas de uno. Por eso te estaba diciendo, si detona algo en ti, y de repente es algo fuerte, ve a terapia. Date ese regalo. No es un lujo, es un regalo, es una necesidad que tú te tienes que cubrir para ti misma, para ti mismo. Y si te encuentras en el camino una persona que quiera negar lo que tú estás sintiendo y que te diga, pero ¿cuántos seminarios llevas? ¿Cuántos entrenamientos llevas? ¿Cuántos audios llevas? Deberías de haberlo superado. No escuches esa voz, porque solamente tú sabes lo que has superado y lo que no has superado. Cada persona es diferente, cada persona es única. Ahora, no te confundas. No te pongas en un plan de víctima, porque tú solamente eres víctima de ti mismo. Todo lo que te ha pasado, tú lo has permitido, por debilidad, por ignorancia, porque no te quedaba otra, por lo que tú quieras, por cobardía, lo que sea. Pero tú y yo lo permitimos. Entonces, no somos víctimas de nadie para estar con una actitud de pobrecito de mí. Lo que sí debemos de tomar control de nuestra persona y darnos ese tiempo que requerimos de sanidad y no negar. No esconder, no seguir reprimiendo, porque se seguirá manifestando a través de los años, y lo único que estamos haciendo es
tardando más nuestro proceso de sanidad. Este libro nos enseña lecciones maravillosas, entre ellas es que cuando el caballero va al castillo de la voluntad y la osadía, ahí tiene que enfrentar el temor y la duda, ¿verdad? Sí, el temor y la duda. ¿Y qué pasa cuando los enfrenta? Pues desaparece. La cosa es que, como dicen por ahí, ¿verdad? El miedo no es real. Sin embargo, en nuestra mente sí. Sí. En nuestra mente sí, pero cuando uno enfrenta ese miedo, desaparece, pero vienen otros miedos más grandes, o sea, Exacto. como decía Joyce Meyer, new level, new devil. Sí. Viene un reto más grande, también el miedo viene más grande. ¿Ya terminó el tiempo? No, tú dale. Yo me Ok. entiendo con ella. Ok, perfecto. Entonces, es como cuando es que ellas se están comunicando y yo no entiendo, yo ya me tengo que callar. Ok, esas son las cosas que pasan cuando estamos aquí. Tú dale, cámara, ¿no? Macaria, tú dale. El miedo es como cuando empezábamos a aprender a manejar. Sí. Teníamos un miedo de manejar, sudábamos, ¿no es cierto? No, yo estoy sudando de la risa. Ok. No, yo sudaba del miedo de manejar. Miraba el espejo del retrovisor, miraba al frente, miraba los dos espejos de lado. O sea, hay tanta cosa que ponerle atención cuando uno está aprendiendo a manejar. Y uno, bueno, al menos yo sudaba, me ponía toda nerviosa, pero todas mis antenitas estaban alerta porque estaba aprendiendo a manejar. Sí. Llegó un momento que aprendí. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que llegamos a un lugar y ni siquiera supimos cómo llegamos porque nuestros pensamientos estaban ocupados? ¿Por qué? Porque ya maneja el piloto automático. Pero ese miedo desapareció, el miedo a manejar. Pero fue porque lo enfrentamos. Si nunca hubiéramos agarrado ese carro ¿cómo dicen? Meternos a la autopista y enfrentar ese miedo, nunca hubiera desaparecido. Entonces, así son todos los miedos de nuestra vida. Les tenemos miedo y la duda realmente, la duda hace que uno igual que el miedo, nos detiene. ¿Sí? Nos detiene y nos hace mucho daño por horrible. No preguntar. ¿Por qué? Porque también crecemos con esa idea de que qué tonto el que pregunta. Y hasta hay un dicho que dice, la única pregunta tonta es la que no se hace. Exacto. Aún así, muchas veces como personas adultas nos da miedo preguntar porque decir, oye, la única manera de resolver tus dudas es preguntando. Correcto. Pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Que soy una ignorante? Todos somos ignorantes en cierta manera. La ignorancia es falta de conocimiento en algo. Exacto. Pero en nuestro idioma, cuando le dices ignorante a alguien, es como que lo estás ofendiendo. Pero es dependiendo del contexto que se diga, porque miren, los de estos personas que fueron a la luna, ¿verdad? Son unas personas súper inteligentes en su campo. Pero allá. Pero te aseguro que ellos no saben preparar unas enchiladas como las preparo yo. Ándale. Entonces, ellos podrán ser inteligentes en su campo, pero yo soy inteligente, tengo conocimientos en cómo cómo preparar enchiladas. Es un ejemplo tonto, podría decirse. No, pero es real, porque es autoconocimiento. Sabes lo que eres capaz de hacer. Y a lo que voy es, todos somos ignorantes en algo y la duda se cura cuando uno busca las respuestas. Entonces es cuando la duda desaparece. El miedo es cuando uno lo enfrenta y se dice facilito, no es fácil. No es fácil enfrentar los miedos. A veces uno enfrenta ciertos miedos que siente que se va a morir, como el divorcio. Ándale. Yo sentía que me iba a morir. No, yo creo que todos los que pasamos esa experiencia lo vivimos. Es horrible, o sea, es un dolor tan grande de soltar aquello que abrazaste con tanto anhelo, con tanta ilusión, aquello que creíste que era para toda la vida. Y tener que soltarlo después de todo lo que invertiste, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto amor, tanto servicio, y dejarlo ir. O sea, yo creo que todas las personas que nos divorciamos vivimos eso. Y enfrentar ese miedo, o sea, ¿cuántas veces nos quedamos ahí porque no queremos enfrentar ese temor a qué va a haber del otro lado? Yo lo miro así, ¿no? Para mí la experiencia fue como aventarme al vacío y sin saber en dónde iba a caer. Entonces, por no querer aventarme y experimentar qué pasaba del otro lado, me quedé muchos años. ¿Por qué? Por no enfrentar ese miedo. Y ese miedo me pudo haber mantenido ahí toda una vida y morirme por no enfrentarme a qué hay del otro lado. Y así todos enfrentamos miedos que parece que uno se va a morir, pero si uno lo hace, pues en primer lugar, de todos modos,
como alguien una vez me dijo, Macaria, no te tomes las cosas tan en serio. Dice, de todos modos, nadie sale vivo de aquí. Entonces, de todos modos, está buena. Nos vamos a morir un día. O sea, enfrentar el miedo, a ver qué hay del otro lado, cualquiera que sea la situación que te está causando miedo ahorita, de todos modos te vas a morir un día, o sea, y te aseguro que si enfrentas ese miedo no te vas a morir, pero me refiero a alguna situación específica en tu vida, no te digo que vayas a tirarte de quién sabe dónde, no, o sea, no vayas a no haga eso. No vayas a, como dicen, a tocarle la cola al diablo, ¿no? Sí, porque no me refiero sabio. a ciertas decisiones que uno tiene que hacer en su vida y uno no las hace por miedo y se queda ahí por miedo. A veces nos da miedo el fracaso, pero pues nosotros todos conocemos del fracaso. Sí, y de hecho ya hicimos un video con Macaria acerca, se llama Fracaso o Fracasado, dese un paseo por el canal. Se nos ha ido el tiempo, pero le dejamos el reto e invitación a que lea ese libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, que se tome el tiempo de ir despacio. No le vamos a decir cuál es el final, solo le podemos adelantar que tiene que llegar el caballero a lo que es la cima de la verdad, donde le toca hacer ciertas cosas que le liberan completamente de la armadura que lo tenía prisionero. Así que con esta información le agradecemos por su tiempo, por darse la oportunidad de aprender, de trabajar en su persona. Le recuerdo, Macaria es la persona que se encarga de mi maquillaje y es maravillosa. Si a usted le interesa un maquillaje rapidísimo como el mío, que en 10 minutos voy para afuera, ¿cuál es tu número, Macaria, para que te hable? El área es 702-809-0675. Me encuentran en Facebook como Macaria Ramírez Noyola. Me pueden contactar por ahí, o otra vez el teléfono 702-809-0675. Sí, y ella, como ya les prometí en videos anteriores, este es el tercero que hacemos juntas. Nos faltan 10 videos más. Vamos a estar hablando de libros, así que tiene un mes para leer El Caballero de la Armadura Oxidada, y el próximo mes, el primer miércoles del mes, vamos a estar hablando de otro más. Gracias una vez más. Si le gustó el video, regálenos un like, un me gusta. Si tiene un comentario aquí abajo, alguna sugerencia o pregunta, puede dirigirla al 702-365-8000. Mensaje de texto es lo mejor. Usted pide el tema y nosotros lo vamos a hablar acá. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias, Macaria.